Saludos, ¿cómo están? Aquí le vamos a presentar la unidad 12 de las presentaciones de Maya Ashby como parte de los recursos educativos de su plataforma de Granta Design, donde aquí vamos a ver las estrategias que él nos propone para hacer una ecoselección, y eso va a ser a través de la herramienta del Eco Audit que tenemos en el CS EduPack Granta. Esta súper poderosa herramienta que tenemos, software, base de datos de materiales que tenemos gracias a Michael Ashby y a todo el equipo de Granta Design. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del consumo y del ciclo de vida de los materiales, porque a partir de ese esquema, ese camino que recorren durante su vida útil y lo asociado a cada una de esas etapas, es de lo que se hace el LCA, el Life Cycle Assessment, o el análisis de ciclo de vida del material. Va a ver qué tan complicado o específico puede llegar a ser hacer un análisis de ciclo de vida, y por qué es tan útil, tan conveniente la herramienta del Eco Audit del CS EduPack Granta. Entonces, una vez que ya conocemos la herramienta, sus parámetros de introducción, luego vamos a ver cuáles son las principales estrategias que propone Ashby en uno de sus libros principales que tenemos aquí, el de Materials and Environment, que es para hacer una selección eco informada. Bien. Primero, para ir introduciéndonos en este tema y para que vean la importancia, en este libro, si queremos hacer de verdad una selección ecoinformada, es bueno leerse ese libro. Tiene mucho enfoque, muchos análisis, y analiza el problema desde la cara o la perspectiva medioambiental que tienen muchos materiales. Pero algo más, lo más evidente que podemos, ¿verdad? Si aplicamos una regla de Pareto, vamos a irnos a lo que más se produce en mayor volumen anualmente de los materiales. Ahí vamos a tener el mayor impacto en lo que se refiere al análisis al impacto medioambiental. Pues justamente por eso tenemos esta gráfica. ¿Qué materiales se producen mayor anualmente? Y esto está dado en toneladas por año. Fíjense que el material número 1 es el concreto. La mayoría de los materiales, alrededor del 70-75% de los materiales, están destinados a estructura y tiene mucho que ver con ingeniería civil, con los edificios, edificaciones, casas, carreteras, caminos, todas estas obras, y que usan bastante concreto. Por eso ocupan el material con la mayor cantidad de producción anual en toneladas. Luego fíjense que está lo que son el petróleo, los aceites. De ahí del petróleo, por ejemplo, se sacan muchos polímeros, muchos plásticos a través de procesos químicos. Luego fíjense que está la madera. La madera es uno de los materiales más antiguos, es un material natural, muy ecológico, no suele tener impacto medioambiental, sino que todo lo contrario. Suele ser un material que, cuando hacemos el análisis de ciclo de vida de suele incluso quedar positivo su balance ante el medio ambiente, porque la madera, para crecer, tiene que haber vivido ese árbol por unos 10 años mínimo. Las más grandes y mejores hablamos de obviamente más tiempo. Entonces, en ese tiempo ha consumido dióxido de carbono y ha liberado oxígeno al medio ambiente. Entonces, la huella de carbono, por eso, de los productos que tenemos con madera suele ser positiva.
porque ellos durante su crecimiento pues van a absorber mucho más dióxido de carbono del que van a tener asociado luego cuando se corte y se procese para un producto. Después tenemos, fíjense por aquí, el acero, luego viene el asfalto, luego entre los metales el segundo sería las aleaciones de aluminio, luego las de cobre, dentro fíjense de los polímeros, incluso más que aleaciones de aluminio, el polietileno es el que se produce en mayor volumen anualmente, luego el PVC, luego el polipropileno y en cuarto lugar está el polietileno de teretalacto. Entonces tenemos, ya vimos que el número 1 es el concreto, luego viene el asfalto, en tercer lugar dentro de los cerámicos es el vidrio, que está incluso por encima del polietileno, y en las fibras naturales también ahí bueno, hay una participación y también hay fibras hechas por el hombre, las fibras sintéticas. Si se fijan, el 96% de los materiales, lo que me representa un 96% de los materiales está asociado al 20% de la energía global. Muy parecido, ¿verdad?, a lo del Pareto. Entonces, por eso, la gráfica anterior era producción anual y ahora vemos las emisiones de CO2 asociadas a esa producción anual en toneladas por año. En número 1, fíjense que está el concreto, porque, el acero por encima del concreto. ¿Por qué está el acero por encima del concreto? Bueno, aunque el concreto se produce en mayor volumen, la producción del acero tiene mayores emisiones de CO2 asociadas, como pueden ver aquí. Entonces hay una mayor cantidad de emisiones asociadas a la producción del acero mundialmente que lo del concreto, aunque el concreto se produce en mayor cantidad, en mayor volumen. Y después tenemos, fíjense, las fundiciones de hierro, las aleaciones de aluminio. Aquí fíjense ya que están mucho más separados los plásticos porque requieren menor cantidad de energía para ser procesados, entonces tienen una menor huella asociadas a ellos. La madera, fíjense, la huella asociada que tiene, comparable con las aleaciones de aluminio. El aluminio se produce en menor volumen que la madera, que se procesa porque no se produce, la madera se produce sola, pero en el corte, las operaciones, en el uso, ahí sí hay huellas ya asociadas. Dentro de los más típicos, de los polímeros más típicos, de lo que tienen menor consumo, es el caucho. Pero ojo, esto es, fíjense, el caucho natural, porque el caucho sintético tiene una mayor huella de carbono, como pueden ver aquí. Aquí está dentro de ese porcentaje lo que sería el 20% de la huella de carbono que se libera a la atmósfera en la producción de estos materiales que están encerrados aquí, incluidos los 4 plásticos que más se producen, una gran cantidad de aleaciones metálicas, el concreto, el cartón, el papel y la madera. Entonces vamos a ver cuál es el ciclo de vida de los productos. Los productos se hacen de materiales. Para yo poder tener el material, yo tengo que sacar los componentes de lo que encuentro en la naturaleza, en la corteza terrestre o excavando, pero lo que está ahí, y procesarlo de alguna manera para poder tener mi material de producción. Vamos a ver el ejemplo de del aluminio. El aluminio se hace principalmente, nosotros aquí teníamos una mina de bauxita en Barahona, funcional. El aluminio se puede producir a partir de la bauxita. La bauxita es una mena, una roca que tiene un alto contenido de alúmina, y la alúmina es un óxido de aluminio. Se puede utilizar la bauxita tanto para generarme ese cerámico como materia prima, pero también se puede utilizar para generarme aleaciones de aluminio. ¿Y cómo es el aluminio? En el caso del aluminio es más complejo. Tengo que primero separar y sacar la alúmina
de esa bauxita, y luego que tengo la alúmina, entonces a través de un proceso de electrólisis libero el oxígeno y me quedo con el aluminio, y ahí tengo el aluminio, y luego le introduzco los otros elementos dependiendo de la acción que desee, y ya tengo la producción de mi material. Pero todo esto siempre parte de un recurso natural. Si es vidrio que voy a hacer, tengo que tener sílice con otros elementos, pero el sílice, ¿verdad?, como elemento formador de vidrio, y lo llevo a su punto de fusión, enfrío bruscamente, y ahí tengo el vidrio, la producción del vidrio. Eso sería en la producción del material. En esa producción del material, en estos procesos, todo lo que hablamos, va a haber residuos, emisiones líquidas, sólidas, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, óxidos sulfúricos, y vamos a tener también, para la producción de ese material se va a tener que gastar cierto transporte, el movimiento de las menas, de sacar esa roca de donde esa materia prima y los recursos naturales, hacia donde lo voy a procesar, las máquinas, el proceso por el cual lo voy a someter, esa energía, y también involucra una logística, un feedstock, un lugar de almacenamiento, proceso, guardarlo. Todo esto es energía asociada, ¿de acuerdo? Entonces luego yo tengo esta materia prima y voy a procesarla, a pasarla por diferentes procesos de manufactura, corto, quito, le pongo aquello, lo pego, lo uno, lo soldo. Y en todos esos procesos igual va a haber un transporte involucrado de esa materia prima, movimiento hacia esas máquinas, esos operadores que hagan esas operaciones, el feedstock, la logística, y cuando se procesa este material va a haber un residuo. Ya hablamos en una de las presentaciones anteriores que cuando procesamos un material hay una fracción de utilización de ese material, pero hay otra que son muy pocos los procesos en los que podemos decir que se puede utilizar el 100% del material. La mayoría tiene alguna fracción que no se utiliza, que queda de residuo, que se retira y no queda en el producto. Entonces, siempre como quiera va a haber residuo, hasta las envolturas, los pallets con lo que se mueve la materia prima, todo esto es residuo de esas operaciones. Entonces, luego viene la parte del uso del producto. En el uso, sale de la fábrica, se lleva a la tienda, todo esto son empaques, se desempaca en la tienda, tiene un empaque para que el usuario se lo lleve, el usuario se lo lleva a su casa, abre ese empaque, lo bota a la basura, lo usa, lo conecta, sale a correr, a pasear en su producto. Entonces, durante el uso del producto y las etapas que involucra el llegar al uso, también hay consumo de energía, hay transporte, hay una logística y hay residuos. Bien, luego viene la parte de la disposición. Ya o se me rompió o quiero otro, o quiero algo mejor, que vamos a disponer del producto. El caso peor que podemos hacer realmente con un producto, y sería ya como cuando no tenemos más opción, sería llevarlo a un vertedero. La siguiente opción menos mala sería, en la disposición de un producto, quemar. La combustión, incineración. Bien, si quemamos, hay, dependiendo del material, pueden haber ciertas emisiones, pero va a haber cierta utilización de esa materia prima. Se va a combustionar, se va a tomar esos gases, se va a pasar a través de una turbina y se va a buscar generar electricidad o calor a partir de la combustión de este material. Ya dentro de las mejores opciones que sí deberíamos de considerar definitivamente, la primera es reciclar, empezar a separar los productos que sí pueden ser reprocesados, ya sea para utilizarse, reciclarse de verdad, que se utilice este material al mismo nivel de requerimiento de solicitaciones mecánicas que se utilizó originalmente, o ya sea un downcycle, donde el material al reprocesarse se utilice ya para un producto, un diseño donde sus
solicitaciones, requerimientos mecánicos sean menores, porque se degrada algo o alguna de las propiedades de este material. Eso sería el downcycle. También podemos hacer un refurbish. ¿Qué es el refurbish? Creo que todos lo conocemos porque esto se ha puesto muy de moda con los productos electrónicos. Obviamente los componentes electrónicos tienen, cuando se fabrican, cierta probabilidad de que falle y no todos se prueban al 100%. Así que cuando se compra algún producto puede existir la probabilidad de que algún producto salga defectuoso por algún componente. Y muchas veces cuando estos componentes están en garantía, ¿verdad?, se le devuelve al fabricante. El fabricante, ¿qué hace? Le da otro equipo nuevo y con estos entonces reemplaza el componente que ha sido afectado, que se ha dañado, se lo reemplaza y vuelve y lo pone en venta después de arreglado, pero a un precio más asequible, más barato, ya que se le hizo ese refurbish. La otra opción también que podemos tener es, ok, digamos, tengo un celular, este celular ya se me está quedando lento, y en vez de yo desecharlo y comprarme otro, yo le hago un upgrade o una computadora. Esta computadora ya se me está quedando lenta. ¿Y qué hago? Bueno, le compro una nueva memoria RAM, le compro un disco duro de mayor capacidad, le compro aquello, esto, para ayudar a mejorar sus especificaciones y le hago un upgrade, una mejora. Y así vuelve y se introduce al ciclo productivo donde se utiliza. Estos son opciones mucho mejores y que mejoran bastante el impacto medioambiental que puede tener un producto en su ciclo de vida. Otra opción es, si es totalmente funcional, no lo quiero mejorar, entonces darlo, donarlo, para que pueda ser reutilizado por otro usuario que sí cumpla con sus especificaciones y con sus requerimientos. Todos estos pasos, todas estas etapas, incluidos si reciclamos, si reutilizamos, si vamos al vertedero, es lo que se conoce como el método de ciclo de vida LSA. Para hacer esto es bastante complejo. Como les comentaba, vamos a ver a detalle el ejemplo del aluminio. Para producir 1000 latas de aluminio se necesitan 59 kilogramos de bauxita. Y en el proceso de transformación de estas latas, en total, tanto de producción primaria como de los procesos de la producción de la manufactura de las latas del aluminio, o sea, hablo de hacerlo una lámina, de la lámina la embutición, la reembutición, los dobles que tiene y luego ponerle la tapa. En todos esos procesos, el combustible, la electricidad, la energía asociada a la materia prima, el uso de agua, las emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitróxido, óxido sulfúrico también, las cantidades de partículas que me libera al medio ambiente, porque esto es contaminación para el aire, el efecto que tiene en la disminución de la capa de ozono, en el calentamiento global, en la acidificación de la tierra o la toxicidad en humanos. Todos estos son parámetros que son los más básicos que se toman en cuenta para poder hacer un análisis de ciclo de vida. El software de la herramienta, el EcoAudit, esta herramienta del CS Dupac Granta, me hace este análisis estimándome el consumo de los recursos, el inventario de emisiones y evaluación del impacto ambiental basándose en la ISO 14040 o la PAS 2050. Hacer un análisis de ciclo de vida es realmente caro y toma mucho tiempo porque hay muchos detalles, hay que sentarse a buscar los parámetros de conversión para cada uno de estos elementos para poder sumarlos, ponerlos en una misma unidad, que sean comparables todos estos datos, y aún así está sujeto a incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos usar estos datos? Y por eso Ashby, al ver que esto está complejo,
quiso también documentar los datos necesarios para poder hacer un ecoaudit de forma rápida. Por eso vemos las ecopropiedades en los archivos de los materiales, que están documentadas para diferentes niveles, para diferentes procesos. Y también él propone, así como en la estrategia de selección de materiales, él ha desarrollado diferentes metodologías y estrategias, igual lo ha hecho para el enfoque medioambiental. Entonces hay un valor, un ecoindicador que me suma como una especie de matriz, uy, se me fue la palabra. Cuando sacamos el módulo de una matriz similar, tenemos todos los elementos de cada una de las etapas que se hacen en el análisis de ciclo de vida: material, manufactura, uso, disposición, y se saca un módulo que es un valor ecoindicador del cual él propone. Pero también tenemos las gráficas, que las gráficas vamos a ver cómo a través de esta gráfica que me genera el ecoaudit también podemos desarrollar diferentes estrategias para seleccionar la mejor opción desde el punto de vista ecológico. Bien, ya habíamos visto este diagrama de flujo que obviamente nos dice que un diseño nace a partir de una necesidad del mercado, porque esa necesidad nos planteamos un problema y a partir de la solución de este problema surge este diseño, este producto. Lo primero que se desarrolla es el concepto, donde tenemos bocetos alternativos. Recuerdan el destapador de la botella de vino que analizamos. Luego viene la etapa de desarrollo, donde se siguen explorando los diferentes mecanismos, principios, y ya se van determinando los componentes, ciertas subclases de materiales que pudieran cumplir satisfactoriamente las funciones que tienen esos componentes. Y finalmente, ya cuando se lleva al nivel de detalle, donde se definen todas las dimensiones, donde se involucran los modelos CAD, 3D, donde se hacen el análisis por elemento finito para ver las concentraciones de esfuerzo, las reflexiones, donde se optimiza el diseño, los materiales, y se evalúan los costos de producción para fijar de forma definitiva el material que se va a utilizar, y de ahí salen las especificaciones del producto y la producción. Bueno, la idea es que en la vida normal el análisis del ciclo de vida se hace luego de que el producto se produce. Pero Ashby nos dice que si nosotros incluimos el ecoaudit en el diseño de nuestro producto antes de que salgan las especificaciones, las reducciones en el impacto medioambiental del producto pudieran ser de un 80%. Entonces, una ecoauditoría rápida con suficiente precisión que me permita tomar decisiones. Esa es la necesidad que vio Ashby. Y de forma tal, entonces, un principio básico de un análisis de ciclo de vida es que tenemos un recurso de energía que se va a igualar a la cantidad de petróleo de equivalente para yo tener ese recurso de energía. Yo he quemado tanto kilowatts, necesito tanto de calor, necesito tanto de frío. Para yo poder tener ese equivalente de energía, ese recurso de energía, yo voy a tener que gastar tanto energía de petróleo equivalente. Todo tiene sus conversiones y todo se lleva a petróleo equivalente. Entonces, también tenemos un parámetro que me convierte ese petróleo equivalente a lo equivalente de sus emisiones de CO2. Entonces tenemos un recurso de energía que va a ser dado en petróleo de equivalente, me va a generar una emisión de X cantidad de dióxido de carbono equivalente. Estos son los dos parámetros principales que se grafican para el ecoaudit: la cantidad de energía en petróleo equivalente y la cantidad de dióxido de carbono equivalente que está asociada para ese recurso de energía o para otras operaciones asociadas en cada una de las diferentes fases o etapas del ciclo de vida de un material. ¿Cuáles son esas diferentes fases? Ya se la mencioné anteriormente, pero aquí la vamos a ver. Primero tenemos la fase de la producción primaria del material, luego el proceso, la manufactura, la fabricación,
Luego tenemos el transporte. En el transporte aquí podemos poner tantas etapas como sea posible. Vimos en el análisis de ciclo de vida que de cada vez que nos movemos de una etapa a otra, siempre hay transporte asociado. Entonces ahí ponemos todas las etapas de transporte y se conglomera todo lo asociado al transporte de ese material durante todo su ciclo de vida. Luego está el uso. Mientras yo lo uso, si es un carro, yo le tengo que poner gasolina, y aparte de todo el petróleo equivalente durante su fabricación, y tenemos que agregarle, ¿verdad?, el combustible que va a utilizar durante su uso, mientras lo estamos utilizando, mientras se mueve. También tenemos la quinta etapa, que es la de la disposición final. Y aquí aparece una barra que es el potencial ecológico o el crédito ecológico del material. ¿Qué es esto del crédito ecológico? Me voy a devolver un segundito. Cuando tenemos un ciclo de vida donde lo único que hacemos es, aquí, donde lo único que hacemos es llevar al vertedero o quemar, no va a haber ningún crédito ecológico, ¿de acuerdo? Ahí se rompe. Pero cuando ese material resulta que se recicla o se reusa, reutiliza, remejora y vuelve al ciclo productivo, cuando toma uno de estos tres caminos, va a tener un crédito ecológico. ¿Por qué? Porque ya fue producido y ya va a tener menos energía que gastar desde recurso natural. Ya va a tener cierta producción, va a ser procesado a lo mejor como materia prima, o puede entrar directamente aquí al proceso de manufactura, dependiendo, pero va a ser menos energía la que se va a tener que gastar en este material para que vuelva a insertarse en esta cadena productiva. Y a eso justamente es a lo que se refiere este potencial ecológico, este crédito ecológico. Bien, entonces vamos a tener una gráfica de la energía, los recursos de energía que se gastan asociados a cada una de las fases, de las etapas del ciclo de vida, y vamos a tener también una gráfica de la cantidad de dióxido de carbono equivalente para cada una de estas etapas. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las estrategias. Recuerden que todo esto está calculado conforme a las normas de la ISO 14040 y la PAS 2050. Bien. También nos habla aquí Ashby que estas pueden ser las posibles mejoras recuperadas al final de vida del ciclo de producto. Y les voy a hablar un poco de cómo podemos interpretar esta última barra, según mi experiencia. Bien, entonces la primera estrategia que tenemos es simplemente hacer una auditoría rápida, analizar los resultados e identificar cuáles serían las prioridades, dónde yo quisiera disminuir, dónde pudiera ceder y poder mejorar el perfil ecológico de este material. Este es el diseño inicial. ¿Qué pasa así, verdad? ¿Dónde puedo ceder? Y empezar, bueno, a trastear donde tengo menos prioridad, donde puedo tener más fuego, más libertad de combinación de posibilidades para poder tener un material que me cumpla con todos mis requerimientos del diseño y que pueda presentar el mejor perfil ecológico. Entonces, piense aquí tengo un escenario, hice unos cambios y tengo ahora otro escenario. ¿Cuál de estos dos es mejor? Esa es la idea. ¿Y cómo lo podemos saber? Hay que fijarse siempre bien en la escala. Fíjense que aquí en la producción de material esto tiene 150 megajoules, aquí tenemos 300 megajoules, aquí en manufactura no llega a 100, aquí estamos muy similar, en transporte 50, está igual, cambió, evidentemente cambiamos el material. En el uso, aquí cambió el uso, llega casi a 500, aquí estaba en 300. También este material como que es menos eficiente
tiene un peor rendimiento, un desempeño menos óptimo que este material, porque hace que me consuma más energía durante su uso. Y en la disposición pues están igual, vemos ahí que están igual. Bueno, pues fíjense que donde tengo mayor crédito ecológico, aquí. Esta es mejor opción. Aquí yo tengo un menor consumo de energía y aquí me queda un mayor crédito. ¿De acuerdo? Entonces, comparando estos dos, esta opción es peor. Cuando vemos la barra hacia abajo, entonces lo mejor sería el que tenga la barra con estas rayas discontinuas más grandes. Eso sería el mejor crédito ecológico o potencial ecológico que pueda tener esa solución en el material. De acuerdo. Entonces, fíjense ahí la diferencia que le mencionaba en material y la diferencia que provoca este cambio en la energía del material en el potencial ecológico de ese material, en el crédito. También vimos un cambio en el uso, ya le hablé de eso, parece que este segundo material realmente es peor en desempeño y aumenta la energía asociada en la etapa de uso. Esa es la estrategia 1. ¿Qué pasa así? Ahora, ¿cuál es la estrategia 2? Bien, la estrategia 2 es usar la base de datos, el CS Dupac Granta, para seleccionar nuevos materiales y nuevos procesos. Ok, esto es ya como darle un poquito más para atrás. Ya yo no tengo un material en específico o dos, ¿verdad? Tratar de ver, fijar, determinar mi requerimiento, volver a hacer todo el proceso que ya le hemos enseñado de selección de materiales. Pero ya, ¿verdad? Teniendo un enfoque como objetivo del diseño, la disminución del impacto medioambiental, de la huella, de la energía. Ok, entonces, ya así de una forma más sistemática, ¿cuáles son los aspectos que nos deberíamos de fijar en cada una de las etapas del material para poder disminuir su impacto? Bueno, en la fase o la etapa de material está disminuir la cantidad de material. Mientras menos masa tengamos de ese componente, de esa parte, pues obviamente menor es la energía y menor son las huellas de carbono asociadas. También buscar materiales que tengan un menor contenido de energía o una menor huella de carbono. En la etapa de manufactura podemos apuntar, las estrategias que podemos fijarnos es buscar, seleccionar materiales con una menor energía de proceso, menor huella de carbono. En la parte de transporte podemos explorar, minimizar la masa del componente, también así como buscar minimizar las distancias, o sea, buscar un mejor diseño de las etapas de transporte dentro de cada una de lo que es la producción material, procesamiento, uso, mejorar la logística, las distancias para que tenga un menor impacto y así como usar una mejor combinación de los medios de transporte. En la etapa de uso podemos buscar minimizar la masa porque normalmente y sobre todo si nuestro producto componente se mueve con nosotros, lo tenemos que mover, mientras menor sea la masa, menor es la inercia para yo tener que mover ese producto. Y también se busca minimizar lo que son las pérdidas de cualquier tipo, sobre todo las térmicas y o eléctricas. En la disposición final del producto, de la parte, tenemos siempre que apuntar a seleccionar materiales que no sean tóxicos y materiales reciclables. Yo normalmente les recomiendo a mis estudiantes que nunca pongan lo de reciclable ni biodegradable como un requisito no negociable de primero, porque son muy pocos materiales que tienen estas características. Obviamente siempre vamos a apuntar a querer que tengan esta característica, pero no siempre va a ser posible. Entonces, al menos que el producto sea ya inherentemente reciclable y que no se espere para nada y que es una característica ya de esas intrínsecas del producto, de esas especificaciones que se esperan y que nadie la pone. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un carro, tú no pones yo quiero que el carro tenga radio, tú esperas, asumes que el carro venga con un radio.
al menos que sea una especificación así, no deberíamos de acotarla, de seleccionarla. Y obviamente sí, esto debe ser un aspecto que se evalúe en la documentación y que sea una característica de peso a la hora de seleccionar un material tras la documentación. Ahí, observando estas variables de cada una de estas etapas, podemos examinar cuáles me pudieran llevar de estas acciones recomendadas a un ahorro potencial. Ok, entonces, bien, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de los parámetros de entrada que vamos a tener. Ahí el usuario va a tener que decir cuál es la lista de los materiales, cantidad de componentes, de qué material está hecho, va a tener que detallar los procesos de fabricación. En la etapa de transporte va a tener que detallar la necesidad de transporte, cuánta etapa, en qué vehículo, qué distancia. Va a tener que definir el ciclo de trabajo para la etapa de uso y va a tener que decir qué va a pasar con ese producto al final de su ciclo de vida útil. Esos son los datos que introduce el usuario y el CS Dupac Granta de la base de datos del software va a tomar los contenidos de energía, la energía para los diferentes procesos, la huella de carbono asociada al material, a los procesos, a los transportes y los parámetros asociados, que si las emisiones, con lo que tenga que ver con el reciclaje, la combustión, la incineración de los materiales. Todos estos datos se introducen en el modelo del EcoAudi y me genera estas dos gráficas que ya habíamos visto. La gráfica de la energía para cada una de las 5 etapas del material: producción primaria del material, manufactura, transporte, uso, disposición final, y la barrita final, que es el potencial ecológico, el crédito que nos queda a favor si decidimos reciclar o reutilizar este material. Y aquí por este lado tenemos la gráfica de las emisiones de carbono, dióxido de carbono, ¿verdad?, asociada principalmente con esta energía, pero no siempre, porque por ejemplo si decidimos quemar el material, cuando se quema, sin generar necesariamente basura, simplemente quemarlo, hay algunos materiales que me pueden generar gases tóxicos, entonces eso ya va, ¿verdad?, en la contabilidad de la toxicidad. Bien, aquí tenemos recordando cómo se ven las ecopropiedades en un archivo de material. Tenemos el polietileno, recuerden aquí que tenemos los datos de la producción primaria, la huella. Bien, miren aquí los ecoindicadores, que ya es un valor. Ustedes pueden ver ahí en Granta, no está documentado para todas las propiedades ni en todas las bases de datos, pero pueden encontrar a qué se refiere esto con el indicador 95 o 99, que es ya una medida de el ecoimpacto que tienen estos materiales. Bien, con todas estas informaciones, el EcoAudi, vamos al EcoAudi, ponemos la primera parte, nos va a pedir lo que sería el bill of material o la lista de materiales, donde detallamos la cantidad, el nombre del componente, el material que la vamos a elegir de la base de datos del CS Dupac Granta, la cantidad de material reciclado, la masa que tiene nuestro componente, que ya les expliqué en la presentación de la modelización de los costos, les expliqué cómo podemos determinar la masa de nuestro componente, y aquí vuelvo y les repito, lo que les recomiendo es buscarse un modelo 3D de la parte de un componente que están trabajando, que la dibujen en un modelo 3D, porque normalmente son volúmenes muy irregulares y es muy difícil calcularlo a mano. Si es una forma prismática sencilla y usted lo puede hacer a mano, pues hágalo a mano. Pero para la mayoría de las partes o componentes que son formas complejas no es tan sencillo, entonces utiliza un modelo 3D, va en Solid a la parte de atributos físicos y ahí puede ver el volumen que ocupa. Entonces ya
Con la densidad del material que usted eligió aquí, densidad es igual a masa entre volumen, despejando la masa, es la densidad por el volumen va a ser igual a la masa. Entonces multiplico la densidad de material por el volumen que saqué de atributos físicos del modelo en 3D, del SolidWorks o de otro software, y ahí me va a dar cuánto me pesaría ese componente según el volumen que tiene con la densidad de este material. Es importante indicar la masa para poder hacer este cálculo, es un parámetro básico para este modelo. Aquí seleccionamos cuál sería el proceso primario y qué vamos a hacer al final del ciclo de vida con este producto. En versiones más avanzadas de este software, no la educativa, podemos incluso seleccionar más de un proceso primario. Aquí en la versión que tenemos solamente es solo un proceso primario. Luego viene la etapa de transporte. En la etapa de transporte les había comentado que se detallan cuántas etapas yo tengo. Bueno, primero viene una patana del muelle a la fábrica. Luego en la fábrica cuando se produce se lleva a la sirena, y de la fábrica las sirenas son tantos kilómetros y de ahí se vende. Y bueno, ahí ustedes definen las etapas que consideren. Luego viene la etapa de uso y luego el reporte. Cada una de estas etapas tiene igual su help, su ayuda, que les explica y les desglosa cómo deberían de llenar cada una de estas partes. Entonces, cuando le damos a material, se me va a abrir un pivot así, parecido a el browse que tenemos, a las carpetas, a la estructura de árbol de el CS Dupac Granta, donde vamos a poder elegir el material. Igual para la parte de los procesos, me van a salir una serie de procesos, pongo la masa y el ciclo de vida. Vamos a tener estas 5 opciones: reusar, el refurbish, el recycle, la combustión o el vertedero. Aquí estamos viendo el ejemplo de una botella de vidrio que tiene una tapa de aluminio con una partecita de polipropileno. Entonces, aquí nada más estamos llenando la primera etapa del Bill of Material, donde se alimentan 3 etapas con estas informaciones. Con la parte del material, ya ahí se alimenta la primera barra de material con esto de los procesos, incluido con la masa, y esto también va para la parte material. La masa se alimenta la etapa de la manufactura, y también con esto último que vamos a hacer al final del ciclo de vida se alimenta la disposición final del ciclo de vida. Y obviamente si utilizamos landfill o combust no va a haber ningún crédito ecológico para este material, pero si utilizamos cualquiera de las otras opciones, reutilizar, refurbish, recycle, sí va a haber un crédito. Entonces me va a alimentar esta barra que está acá. Entonces, para las etapas de transporte se definen todas estas etapas. Ahí tienen los diferentes transportes. Tienen que documentarse y saber a qué se refiere. Aquí no están todos los tipos de vehículos, pero sí las principales clasificaciones. Así que tenemos que buscar lo más adecuado, lo más cercano. Ya Granta tiene los datos de cuánta energía y cuánto dióxido de carbono por tonelada de peso que lleva adentro por distancia recorrida va a gastar, va a tener asociada este transporte, este medio de transporte. Entonces ahí fíjense, tenemos una primera etapa con un camión de 32 toneladas que va a recorrer una distancia de 350 kilómetros. Luego una carga marítima que va a ser un recorrido de 12.000 kilómetros, y entonces de ahí ya el software, la herramienta del EcoAudi, toma lo que sería la energía en el transporte y las huellas de carbono asociadas para esta etapa. Y con esta etapa de transporte se alimenta esa etapa de transporte de nuestra gráfica de el análisis del ciclo de vida. Luego está la parte del uso. Podemos tener uso estático o uso dinámico. ¿Qué es uso estático? Bueno, una licuadora, una bicicleta estática, se pone en un lugar y de ahí no se mueve. Una bicicleta que utilicemos, una patineta, un carro, un motor, se mueve. Entonces ya eso no es estático, eso es dinámico.
La mayoría de los productos suelen ser estáticos. Podemos tener diferentes conversiones de energía durante su uso. Una planta eléctrica, por ejemplo, va a utilizar energía fósil, el gasoil o la gasolina, para generarme electricidad. O, o podemos tener una licuadora, el ejemplo de la licuadora que tiene un motor eléctrico que va a tomar energía eléctrica del tomacorrientes para generar un movimiento mecánico, el movimiento giratorio de la cuchilla, entre otros. Aquí nosotros definimos la potencia y la frecuencia de uso. ¿Cuántos días por año? ¿Cuántas horas por día? Y de ahí se alimenta la etapa de uso, tanto para la energía como para la huella de carbono. Y aquí vamos a desarrollar nuestro primer ejemplo. La botella de PET. Tenemos una botella de 1 litro que tiene una tapa de polipropileno. Ok, el proceso por el cual se hace es soplado de termoplástico, es envasada en Francia esta botellita de agua y se transporta en camión unos 550 kilómetros. Luego se refrigera en 2 días y se consume posteriormente. Recuerden que Ashby y Granta, su sede es en Cambridge, así que ellos están asumiendo que esto va a ser transportado en camión, ¿verdad? Desde Francia hasta Inglaterra. Ok, entonces aquí tenemos, estamos analizando 100 unidades, 100 botellitas. Aquí está el cuerpo de la botella, las tapas y el agua, porque también tiene un peso que va a influir en la etapa de transporte. Bien, y la del uso también. Entonces, la etapa de transporte es una etapa en un camión de 14 toneladas, unos 550 kilómetros. Y en cuanto al uso, como va a ser refrigerada, va a gastar la energía eléctrica de una nevera. Esa energía eléctrica, aquí me habla de energía fósil, la electricidad, pero lo pudiéramos ver de diferente perspectiva. Aquí lo pone de fósil electricidad por 2 días, por 24 horas al día. Entonces, fíjense aquí tenemos el análisis de ciclo de vida. Tenemos las 5 etapas: material, manufactura, transporte, uso y disposición final de ciclo de vida. Y esto que está aquí abajo, que es el potencial ecológico, el crédito ecológico. Bien, energía y mi gráfica de huella de carbono. Típicamente suelen ser iguales, pero a veces no necesariamente, porque como le comenté, hay veces que en alguna etapa, por alguna característica en particular de un material, puede ser que tenga más huella de carbono asociada que la cantidad de energía, pero suelen ser paralelos, o la huella de carbono suele ser más y nunca al revés. Eso sí es atípico, tener una menor cantidad de huella de carbono que la cantidad de energía correspondiente a esa huella de carbono. Entonces fíjense, en este resultado que tenemos aquí se nos revela que la etapa que tiene mayor consumo en el análisis de ciclo de vida del material es el material, la producción primaria del material. O sea que, viendo aquí, aplicar una de las estrategias sería yo evaluar cambiar el material para disminuir el impacto, ese perfil ecológico que tiene. Buscar nuevos candidatos, qué pasa si cojo aquel, cojo este y ve quién me da mejor o peor. Esto se hizo considerando que el PET es 100% virgen, o sea, se está produciendo nuevecito, y que al final de su ciclo de vida se va a reciclar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahora la propuesta es, ¿qué pasa si esta botella que es de PET con una tapa de polipropileno, yo ahora la hago de vidrio? ¿Sería mejor o peor? Vamos a ver. Ok, entonces vamos a cambiar los parámetros. Ahora tenemos una botella de vidrio. Ahí está sustituida la foto de la botella de vidrio. Es de 1 litro igual, pero ahora, como es de vidrio, el tapón es de aluminio. La botella se hace por moldeo por fusión. Ok, entonces cambiamos los parámetros aquí. Pesa menos, son más ligeros, estos materiales pues son más finos, tiene mayor resistencia y se van a reciclar todo al final. Bueno, el PET virgen con reciclaje, ya habíamos visto la gráfica, miren la gráfica aquí, ahora versus, vamos a verla con vidrio.
cambiamos a vidrio. ¿Qué pasó? ¿Es mejor o es peor? ¿Qué me dicen? Bueno, analizando, fíjense aquí, la energía consumida en la producción inicial del material, obviamente yo sé que en el vidrio va a ser mayor, pero aquí fíjense que está por debajo de 350, no llega a 350. Y aquí fíjense, me supera los 700 megajoules de energía. ¿Por qué? Porque el vidrio necesita más temperatura para procesarse que un plástico y va a tener más energía asociada en su producción inicial y en su proceso de manufactura también, como pueden ver ahí. Aquí esto no llega ni a 100 megajoules y aquí vamos a tener que gastar más de 300 megajoules para poder manufacturar esa botella de vidrio. Ok, entonces cuando vamos a la gráfica de la huella de carbono, vamos a ver que es similar. Aquí tenemos 40 kilogramos de dióxido de carbono asociada a la producción de material y aquí no llega ni a 10. En la producción de material tenemos más de 30 y aquí no llega ni a 8. Entonces, obviamente, cuando vemos cuál es el crédito ecológico que tiene cada material para el siguiente proceso de reciclado. Bueno, aquí tenemos casi 200, ¿verdad? Casi menos 200 joules de energía, y en este caso aquí vamos a tener más de 300 porque hay más energía y luego para reprocesarlo vamos a tener que consumir mucha menor cantidad de energía, pero esto se debe, ¿verdad?, a la alta energía para yo procesar lo que se requiere. Si se fijan, este va a tener un mayor crédito potencial ecológico que el PET. Sí, este está más de menos 300 y aquí no llega a 200. Igual por acá se va a ver reflejado. Aquí menos 4 kilogramos, un poco más de 4 kilogramos, casi 5, y aquí tenemos menos 20 kilogramos de crédito ecológico en su siguiente ciclo de procesamiento que va a tener esta botella de vidrio. Ok, entonces ahora vamos entonces, el vidrio consume mucha energía. Yo no quiero que tenga más energía asociada. O sea, voy a tener un mayor crédito, pero el impacto es mayor. Ya vimos, ¿verdad? Las huellas y los impactos de cada una de las etapas. Bueno, entonces mejor vamos a ver si yo ese PET virgen, en vez de que sea virgen 100%, yo busco PET ya usado y lo reciclo. Y lo reciclo a su final de vida. Vamos a ver qué tal el impacto de esto. Entonces fíjense que aquí sí cambia bastante y baja muchísimo. ¿Qué pasó? Lo que teníamos aquí de crédito se me va a disminuir aquí. Eso es lo que ha ocurrido. Aquí teníamos, fíjense, casi como 350. Y eso que teníamos aquí, que era casi 200, justamente lo que se rebajó aquí. Casi 200. Quedándome cerca de 150. Ese potencial, ese crédito, mírenlo aquí donde fue pagado. ¿De acuerdo? Entonces, este crédito, que ya lo vemos ahí pagado, es lo que me representa esa reducción en el reciclado de esta botellita. El material, fíjense que en la producción del material es igual, el transporte sigue siendo lo mismo, es el mismo material, el uso es igual, el resto es igual. Pero aquí hay una reducción significativa en la etapa del material y por eso mejora el perfil del impacto. Las huellas aquí al final es menor. Ok, les introduje este slide. Esto no es original de Granta, pero esto es igual de las informaciones. Ahí no hay nada mío. Esto es del libro de Ashby, donde él ahí explica qué me da crédito para su recuperación o su reuso, y también porque a veces que tenemos una barra hacia arriba sólida, que esto representa algo negativo. Ya implica costos asociados a un impacto negativo en su recolección, en su disposición final al vertedero. Aquí normalmente se considera la combustión para generar electricidad, entonces esto sí me genera crédito de esa energía que se me genera en esa combustión. Ok.
Entonces, ¿es posible utilizar PET reciclado? Nos vamos al perfil del PET y aquí dice sí, el PET se recicla. El reciclado es inferior, el downcycle que le comentaba, se utiliza para recuperar energía. Y bueno, aquí ya me dice que no es biodegradable, tampoco es no tóxico, pero no es una fuente renovable. Vertedero, ok. Entonces, ¿qué fracción del PET se utiliza? Fíjense ahí. La fracción reciclable en un suministro habitual suele ser de un 20 a un 22%. Ok, entonces, ¿qué pasa si al final del ciclo de vida vamos a explorar otra opción? En vez de utilizar PET reciclado, que ya vimos que no es muy real, utilizar 100% reciclado porque no es una fracción habitual, vamos a utilizar PET virgen, pero al final, en vez de reciclarlo, vamos a quemarlo y vamos a ver qué tal. Bueno, fíjense, cuando lo quemamos, en lo que es el potencial ecológico en energía me va a dar positivo, porque se quemó ese plástico y al quemarse me produjo energía. Voy a tener cierto crédito. Pero cuando vamos a la gráfica del dióxido de carbono, fíjense que aquí la gráfica está para arriba. Aquí yo le voy a deber al medio ambiente. Le voy a deber casi 10 kilogramos de dióxido de carbono, porque yo voy a generar gases cuando yo me queme. Y este es realmente el peor de los casos que podemos tener en el análisis de un ciclo de vida utilizando esta herramienta del EcoAudit del CSU Pacranta. Cuando tenemos estas líneas discontinuas, estas barras hacia arriba, es que realmente con lo que vamos a hacer al final del ciclo de vida del material, vamos a tener un balance, no vamos a tener crédito, sino todo lo contrario, va a tener un impacto negativo. Aparte de tener una huella de carbono, va a tener otras clases de impacto, ya sea en toxicidad, en acidificación, en algunos de estos aspectos últimos que se evalúan en la última parte de la evaluación del impacto ambiental de un LCA. Ok, entonces fíjense aquí, vamos a cambiar algunos parámetros como lo que sería el transporte por aire y la refrigeración a unos 10 días. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a afectar esto? Bueno, el transporte por aire va a aumentar la etapa de transporte. Fíjense de aquí, de cambiarlo a camión a un avión, cómo se me dispara la etapa de transporte. O de refrigerarlo 2 días, ahora refrigerarlo 10 días. Antes 2 días apenas eran un poco más de 50 megajoules y aquí fíjense que tenemos más de 200 megajoules. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente esto también se va a reflejar, este impacto de la energía, en la huella de carbono. Entonces, aquí evaluando ustedes podemos ver las magnitudes, el potencial ecológico que tengo. En energía es lo mismo, tanto si se me transporta por aire o por avión. Al final, como la disposición es la misma y la masa es la misma, lo que me va a devolver de energía es el mismo. Entonces, el potencial, el crédito ecológico es igual. Pero aquí fíjense que hay un mayor consumo de energía. Entonces, como hay un mayor consumo de energía, cuando vamos y analizamos la huella de carbono, fíjense aquí que la huella de carbono no me llega ni a 5 kilogramos, pero aquí, bueno, se ve un poquito más de 5, pero se ve por ahí muy cerca de 5 también, como pueden ver, ¿de acuerdo? Entonces, al final, como esto es el potencial, el crédito ecológico es muy similar en ambos, pero en este caso, fíjense que emitimos una mayor huella de carbono durante su ciclo de vida. ¿De acuerdo? Entonces esta opción es mucho mejor que esta, como podemos ver aquí. Ok, en el EcoAudit, y yo les voy a desarrollar el ejemplo de una botellita de PET. Voy a abrir unos de estos ejemplos que tienen ahí para enseñarle un poco la herramienta del EcoAudit en otro video, en otra demostración, pero ustedes tienen muchísimos proyectos. No,
estas presentaciones que yo uso son del 2011, pero igual están para todos los años, 2019, 2020, tiene disponibles los proyectos, donde hay resumen de las fases del ciclo, demostraciones de la herramienta, están estos proyectos, donde ya tienen todas las partes, todos los materiales cargados, y yo puedo empezar a trastear, déjame ver qué pasa si yo cambio este material, si yo le cambio este proceso, si yo juego con las distancias. De los más famosos están aquí: la botellita de agua, el secador de pelo, la tetera eléctrica, el carro familiar, la turbina, y pueden incluso, hay más proyectos, y ya antes nada más era como que Ashby y Granta Design que colaboraban. Hoy día podemos encontrar proyectos, análisis hechos por otros profesores, por otras universidades, que están disponibles en la parte de los recursos educativos del Granta. Como ya le comenté, se puede modificar la variable material, contenido de material reciclado, medio de transporte, distancia, uso, tipo de energía, final de la vida útil. Aquí tienen el ejemplo de la tetera, 2 kilowatts de tetera, esa es la capacidad calórica que me maneja. Se hace en Asia, se transporta por aire y tiene un periodo de vida útil de 3 años. Fíjense aquí las informaciones: 12.000 kilómetros por aire, 250 kilómetros en camión de 14 toneladas. Se utiliza 6 minutos al día, 300 días al año, por 3 años. ¿Qué podemos ver en este análisis de ciclo de vida? Bueno, la etapa que tiene mayor incidencia en la energía, en la huella de carbono de este producto, es su uso. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar su perfil ecológico? Buscar un material que me disminuya las pérdidas térmicas de esta tetera, o sea, que sean mejores aislantes para evitar pérdidas de calor. Como le sugiere ahí, utilizar una doble pared con espuma o vacío, que ya sería como un cambio de diseño que me va a permitir una optimización del uso de este producto, y con esa optimización vamos a mejorar el impacto ecológico medioambiental que tiene este producto. O también otra recomendación: fíjense que esto no va para nada orientado a ni el material, ni el diseño, ni el ingeniero, sino al usuario. El usuario también tiene muchísimo que ver en esto del impacto de las huellas de energía asociadas al ciclo de vida de un producto. ¿Qué tal si en vez de yo llenar entera la olla y yo nada más beberme la mitad de ese té que mantengo caliente en todo el día, porque yo nada más me llevo la mitad y dejo que eso sea el líquido que yo tenga ahí? Así voy a tener que retener menos calor, voy a tener menos pérdida, y voy a tener una menor huella. Voy a tener que calentar menos agua, voy a tener que utilizar menos energía asociada a su etapa de uso. Entonces, con ese pequeño cambio, podemos disminuir esta etapa. Entonces, esto es como se vería ya la herramienta de auditoría avanzada ya para el Selector, que es la versión más profesional, donde podemos elegir un proceso primario, un proceso secundario, incluso si se remueve una parte del material de este a otro, y podemos incluir la información acerca del acabado superficial, de las uniones de nuestro producto. Ok, ya para concluir, para terminar con esta presentación, ya vimos que el CS tiene 2 herramientas para explorar lo que es la selección de los materiales desde la perspectiva ecológica, un diseño ecológico. La herramienta del EcoAudi me permite evaluar de forma rápida y aproximada los perfiles de consumo de energía y de emisiones de dióxido de carbono para un producto. Vimos diferentes estrategias que podemos seguir con esta herramienta, con las informaciones que nos proporciona el CS Dupac Granta acerca de los materiales asociadas a cada una de las etapas de su ciclo de vida, que nos ayudan a rediseñar nuestros productos para poder cumplir con los parámetros ecológicos, para poder mejorar sus perfiles ecológicos. Incluso recuerden que se puede utilizar sistemáticamente todos estos parámetros
dentro de la tabla de índice de performance podemos irnos y darle al enfoque medioambiental, donde se incorporan las energías, los consumos, para medir su eficiencia contra estos parámetros de forma ya más sistemáticas. Y vimos que justamente esta herramienta nos hace posible poder hacer esas auditorías de forma rápida y poder incorporar en nuestro sistema de selección de materiales, para poder rediseñar rápidamente y poder hacer más ecológicos nuestros productos. Recuerden que estas presentaciones son parte de los recursos educativos del CS EduPac Granta, el Granta Design, y espero que le haya sido útil. Recuerden que tienen un montón de ejercicios, soluciones, seminarios, cuando se van al help del Granta, muy interesantes, muy chulos. Esta herramienta a mí me encanta, y vuelvo y les repito que me parece impresionante todo el trabajo que ellos hacen con la recopilación, la validación de toda esta data que nos presenta. Espero que le haya sido útil y hasta la próxima. Bye bye.